Ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un automóvil que se mueve con aceleración constante cubre la distancia entre dos puntos que distan entre sí 58 metros en 6.20 segundos. Su velocidad cuando pasa por el segundo punto es de 15 metros por segundo. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad en el primer punto? Inciso B. ¿Cuál es su aceleración? Inciso C. ¿A qué distancia del primer punto estaba el automóvil en reposo? Para poder resolver este ejercicio, debemos hacer primero un bosquejo de la situación que nos plantea el enunciado. Vamos a dibujar un sistema de coordenadas. Vamos a considerar que x es positivo hacia la derecha. Este va a ser nuestro origen del sistema de coordenadas. Vamos a considerar que acá nuestro automóvil tenía una velocidad de 0, estaba en reposo. Y vamos a considerar dos puntos. Un punto acá, nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Este va a tener una coordenada x1 que no conocemos. Este va a tener una coordenada x2 que tampoco conocemos. Lo que sí sabemos es que cuando pasa por este punto, su velocidad es de 15 metros por segundo. Y que la distancia entre estos puntos es de 58 metros. También que el tiempo que le toma en recorrer esa distancia es 6.20 segundos. Entonces aquí vamos a considerar lo siguiente. Es un movimiento uniformemente acelerado, ocurre en línea recta y en este trayecto de 58 metros no hay un cambio de dirección para el automóvil. Es decir, que la distancia y desplazamiento van a ser lo mismo. Por lo tanto, podemos decir nosotros que esto va a representar nuestro desplazamiento. Y considerando eso, considerando que nos están solicitando a nosotros cuál es la velocidad en el primer punto, eso es lo que nos pide en el inciso A, ¿cómo lo resolvemos? Puesto que en este caso no nos están proporcionando la aceleración. Tenemos cuatro ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son las cuatro que aparecen en pantalla. Necesitamos encontrar la velocidad al principio de nuestro tramo, es decir, la velocidad inicial, la que para estas ecuaciones está representada por la variable b sub 0x. Pero no tenemos aceleración, entonces necesitamos una ecuación que no involucre la aceleración para poder encontrar la velocidad al principio de un intervalo de tiempo. Esa ecuación es la tercera ecuación. Esa es la que vamos a utilizar, nuestra tercera ecuación, puesto que esa no involucra la aceleración y se involucra la velocidad al principio del intervalo. Entonces vamos a adaptarlo a las variables que estamos utilizando para ese tramo. Vamos a decir que la velocidad en el punto 2 es igual a la velocidad, perdón, la posición en el punto 2 es igual a la posición en el punto 1 más la velocidad en el punto 1 más la velocidad en el punto 2 dividido 2 multiplicado por el tiempo. Despejamos acá para la velocidad en el punto 1, que es lo que nos interesa. Y esto pues habíamos dicho que era esa distancia, ¿verdad? De 58 metros. Esto es nuestro delta x. Entonces, esta es la ecuación que vamos a emplear para resolver este inciso. Vamos a decir que la velocidad al principio es 2 veces delta x sobre el tiempo menos la velocidad.
sustituyendo 2 veces 58 metros sobre, o dividido, 6.20 segundos menos 15 metros por segundo. Entonces el resultado, nuestra velocidad en el primer punto, es de 3.71 metros por segundo. Y ese es nuestro inciso A. El inciso B nos está solicitando que encontremos la aceleración de este automóvil. Entonces aquí podemos ver cualquiera de las tres ecuaciones que involucran aceleración, que son la primera, la segunda y la cuarta ecuación. Como ya encontramos la velocidad al principio de esos 6.20 segundos, podemos emplear la primera ecuación para determinar esta aceleración. Entonces nos quedaría con este caso, vamos a decir la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces nuestra aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividido el tiempo. Sustituyendo, nuestra velocidad final es 15 metros por segundo, la inicial es 3.71 metros por segundo, dividido el tiempo de 6.20 segundos. Y acá podemos obtener nuestra velocidad, pero nuestra aceleración en unidades de metros sobre segundo cuadrado. Entonces nuestra aceleración es 1.82 metros sobre segundo cuadrado. Y nuestro primer inciso, nuestro último inciso nos solicita a qué distancia al primer punto estaba el automóvil en reposo. Entonces lo que queremos encontrar acá es esta distancia. ¿Cuál es esta distancia? Entonces vamos a asumir que desde que partió del reposo se ha movido hacia la derecha, en línea recta. Y se ha movido hacia la derecha, es decir, no ha cambiado la dirección del movimiento. Entonces nuestra distancia va a ser igual al desplazamiento. Entonces, no conocemos el tiempo que le toma realizar este desplazamiento, pero sabemos que la aceleración es constante. Entonces, podemos emplear una ecuación que involucre desplazamiento, que involucre también aceleraciones, mejor dicho, aceleración, y una que involucre las velocidades. Esa es nuestra cuarta ecuación. Vamos a emplear nuestra cuarta ecuación para responder a este inciso. Vamos a decir que la velocidad al final del intervalo, para este caso, nuestra velocidad al final del intervalo va a ser la velocidad en el punto 1, es decir, la velocidad de 3.71 que encontramos en el primer inciso, elevado al cuadrado es igual a la velocidad al inicio, elevado al cuadrado, pero esto es 0 porque en ese instante estaba en reposo, más 2 veces la aceleración por x1 menos x0. Y esto es nuestro desplazamiento para ese tramo. Entonces, encontramos nuestro desplazamiento, que va a ser igual a la distancia, y eso va a ser la velocidad al final del tramo elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. En este caso, como habíamos mencionado, va a ser la velocidad al final del tramo los 3.71 que encontramos en nuestro inciso A. Nos quedaría 3.71 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces nuestra aceleración de 1.82 metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá nuestro resultado nos quedaría 3.78 metros. Vamos a verificar. Sí, 3.78 metros. Entonces, desde que está en reposo hasta que alcance esa velocidad de 3.71 metros sobre segundo cuadrado, ha recorrido una distancia de 3.78 metros.